Los servicios del santuario y el juicio investigador. Cuarta parte. Registro de los pecados. ¿Cómo se producía la contaminación del pecado? Un estudio cuidadoso de todo el sistema de sacrificios del santuario muestra claramente que había un registro de pecados. Este registro se producía por transferencia. El pecado se transfería del pecador culpable a la víctima que era sacrificada. Después el sacerdote que comía la carne y por último al altar y al santuario, donde la sangre era derramada y asperjada. Sabes, en Jeremías capítulo 17, versículo 1, dice, el pecado de Judá escrito está. ¿Dónde? En los cuernos de sus altares. En Levítico capítulo 10, versículo 17, reprendiendo a Eleazar e Itamar por no haber comido la carne del sacrificio, Moisés les dice, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Interesante, ¿verdad que sí? Bueno, pues eso no es todo, aún sigue. También en Levítico capítulo 4, versículo 17, dice, mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Con esta ceremonia, y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. La obra del sacrificio diario era una obra de reconciliación en favor del hombre pecador. Su pecado era perdonado. El transgresor era librado de su iniquidad, pero quedaba un sangriento registro del pecado en el santuario. En este sentido, el sacrificio diario cumplía una función doble. Era un sustituto que obtenía el perdón para el pecador y un medio para registrar el pecado en el santuario. Ahora, aquí está lo interesante que quiero compartir contigo. El perdón del pecado no elimina la hora del juicio final, sino que garantiza la liberación del pecador. Amén. Por cuanto el registro de ese pecado se ha hecho por la sangre del sustituto que por el acto del sacrificio se ha transformado en el auténtico poseedor de la culpa. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿No lo crees? Así es. Jesús ha cargado nuestros pecados y tu pecado también. En el santuario celestial, el verdadero tabernáculo, como dice Hebreos 8:2, del cual el santuario terrenal era solo una figura y sombra. Hebreos 8:5, también se guardan registros de la conducta de los hombres. Tanto Daniel como Juan, en sus descripciones del juicio, nos hablan de una escena en la que los libros fueron abiertos. Por ejemplo, Daniel 7:10, Apocalipsis 20:10. Estos libros no son códigos de leyes, sino registros de conducta. Entonces, existen 2 libros entonces en la Biblia y en la realidad y en el cielo también. La Sagrada Escritura nos habla de 2 libros o clases de libros. El libro de la vida está en Éxodo 32:32, Salmo 69:28, Éxodo 32:33, Lucas 10:20, Filipenses 4:13, Hebreos 12:13, Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 5, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12-15. El libro de Memorias, Malaquías capítulo 3, versículos 6-17.
En el libro de la vida se registran los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. En el libro de memorias, las obras buenas y también las obras malas. Sobre el registro de buenas obras, Elena G. de White nos dice lo siguiente. Dice, quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. Acerca del registro de las obras malas afirma, los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Hay varios textos bíblicos que aluden a un registro de los pecados de los hombres. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, Mateo capítulo 12, versículo 36, Mateo capítulo 37, versículo 1, Corintios capítulo 4, versículo 1, Isaías capítulo 65, versículos 6 y 7. Sabes, querida familia, amigo, hermano, queda claro entonces que el servicio diario expiaba el pecado y lo registraba en el tabernáculo hasta el día de la expiación, cuando se limpiaba todo el pecado acumulado ahí durante todo el año. ¡Wow! ¿Qué me queda como conclusión? Jesús ha cargado nuestros pecados para que tengamos esperanza de salvación y una vida eterna. Valoremos lo que Jesús ha hecho por nosotros y por toda la humanidad. Que Dios te bendiga.